Bueno, haré una breve introducción de lo que hablaremos en nuestro proyecto. Básicamente comentaremos cómo se desarrolló la administración desde el inicio de los humanos y cómo fue evolucionando en cada civilización que aportó ideas a la administración. También hablaremos de las edades contemporáneas y aquellas personas importantes que hicieron aportes a la administración. Ya con esto daríamos inicio a nuestro proyecto. Para comenzar, ¿qué es la prehistoria? Bueno, es la época que va desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Esto quiere decir que gracias a la aparición de los primeros seres humanos surge la administración. ¿Cómo surge la administración? La administración surge a partir de la aparición de los seres humanos. En la etapa de la prehistoria, los grupos humanos eran generalmente nómadas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran individuos o grupos humanos que se desplazaban continuamente a fin de sobrevivir. Recorrían determinados territorios, ya conocidos por cierto, moviéndose según las temporadas para conseguir sus alimentos. También utilizaban herramientas básicas y rudimentarias, como lo eran las piedras, los huesos y la madera. También las actividades esenciales eran la caza, la pesca y la recolección de frutos. Por otro lado, se dividía el trabajo tomando en cuenta las fortalezas de cada individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un individuo era mejor cazando, le asignaban ese trabajo. Que si el otro individuo era mejor cultivando, le asignaban ese trabajo. Y por último, los ancianos eran considerados como líderes de sus grupos. Bueno, la administración surge cuando los seres humanos administraban sus alimentos, administraban sus armas, cómo administraban los líderes a sus grupos, en conclusión, cómo iban a sobrevivir. Sumerios es una religión histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia. La civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. Los sumerios es incierta. Existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural en el periodo de Uruk, lo que descartaría factores externos, como podían ser invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos. El término sumerio también se aplica a todos los hablantes de la lengua sumeria. Los sumerios hablaban su propia lengua y tenían su propia religión, que era central en su ordenamiento social. Su civilización estableció grandes ciudades y estados a lo largo de su territorio, que operaban como templo desde los cuales los dirigían los príncipes y sacerdotes. Asimismo, luego aparecieron los primeros reyes militares. Este pueblo antiguo es particularmente celebrado por haber inventado el primer sistema de escritura. Las aportaciones a la administración de esta civilización fue que administraban los bienes materiales por medio de la creación de un sistema tributario llevado a cabo por los sacerdotes. Se llevaban a cabo transacciones y se tenía el control sobre las deudas. También la aparición de la escritura les ayudó a formar documentos donde se llevaban por escrito todas las rentas, propiedades, cuentas sobre la producción de ganado, granos y demás. La cultura hebrea brindó varios aportes para la administración actual, como lo es el principio de liderazgo, conceptos de organización y la primera normatividad documentada en la historia, que son los 10 mandamientos. Es por eso que se destaca como una cultura antigua que heredó varios fundamentos para la conformación de la administración en nuestros días. La cultura hebrea brindó varios aportes para la administración actual,
como lo es el principio de liderazgo, conceptos de organización y la primera normatividad documentada en la historia, que son los 10 mandamientos. Es por eso que se destaca como una cultura antigua que heredó varios fundamentos para la conformación de la administración en nuestros días. La cultura hebrea fue un pueblo de nómadas semitas que aparecieron en el territorio de Oriente Medio alrededor del siglo XVIII a.C. La herencia de la cultura hebrea para la administración actual, una de ellas fue el principio de liderazgo. El núcleo de la cultura hebrea era la familia y su organización era patriarcal, donde el padre era la máxima autoridad, una persona con la capacidad de influir positivamente en los demás para el logro de un fin valioso, común y humano, dirigiéndolos y guiándolos de manera sabia. Los patriarcas fueron Abraham, que fue el primero de los patriarcas que nació en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, quien inició la peregrinación y la búsqueda de la tierra prometida, que se dirigió con su gente al desierto donde Jehová, en recompensa a su obediencia, le aseguró las tierras de Canaán. Otro de los patriarcas fue Jacob, que fue hijo de Isaac y nieto de Abraham, llamado también Israel, que quiere decir que él lucha con Dios. Se casó con Caldea y regresó a Palestina. También tuvo 12 hijos que fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Y por último tenemos a Moisés, que su nombre significa salvado de las aguas, que liberó a su pueblo de la opresión egipcia a través del Éxodo. Recibió los 10 mandamientos en el monte Sinai, llegó casi hasta la tierra prometida, que es Palestina, y dejó a su pueblo al mando de Josué, quien sí llegó a dicha tierra. Otra herencia de la cultura hebrea para la administración actual fueron los conceptos de organización, que se dividen en dos. Uno de ellos es principio escalar, que es autoridad delegada. En toda organización formal existe una jerarquía por escalas, extractos o niveles de autoridad. A medida de que se asciende en la escala jerárquica, aumenta la autoridad de quien desempeña el cargo. Bueno, también están las técnicas de delegación de autoridad, que son 7. Número 1. Delegar la tarea completa. Número 2. Delegar en la persona adecuada. Número 3. Delegar responsabilidad y autoridad. Número 4. Proporcionar información adecuada. Número 5. Mantener retroalimentación. Número 6. Evaluar y recompensar el desempeño. Y número 7. Cuanto más grande sea la organización, tiende a tener más nivel en su estructura jerárquica. Y por último está principios de excepción. Bueno, la atención del administrador no debe concentrarse en las situaciones secundarias, sin inconvenientes, es decir, sino dedicar más tiempo a las cosas de primera importancia, que son las excepciones. Este principio afirma que el control debe concentrarse exclusivamente sobre las situaciones excepcionales, es decir, sobre las desviaciones más importantes y no sobre las cosas normales. Bueno, la aportación de la cultura hebrea fue que creó las palabras, 3 palabras, bueno, 2, que fue el liderazgo y la organización, y fue una de las primeras normativas documentadas de la historia. Buenos días, a mí me tocó hablar sobre Egipto en la línea del tiempo de los orígenes de la administración. Los egipcios hacían inventarios donde registraban las ventas y los impuestos generados. Aplicaron el sistema burocrático tanto en la agricultura como en la construcción. Las actividades de administración se hacían en base a planes y proyecciones, dado que las construcciones eran dirigidas por una persona que buscaba que la obra se realizara con eficiencia. Se aplicó el principio de la división del trabajo, la capacitación y la supervisión. También llegaron a tener un gobierno central que tenía un enorme poder y llevaba a cabo el proceso de la administración, el cual era un sistema muy complejo. Los funcionarios públicos seguían en proceso riguroso de capacitación, especialización y supervisión.
Gracias. Babilónicos 2000 a 1700 a.C. Aproximadamente entre los años 2000 y 500 a.C., Babilonia fue la primera capital del Imperio Babilónico y un importante centro religioso mercantil. El comienzo de este imperio comenzó cuando un grupo de amorreos llegaron al territorio poblado por los sumerios. Al mezclarse entre sí, se hicieron numerosos y comenzaron a habitar las regiones del sur y centro de Mesopotamia. Entre las deidades principales de los babilonios es importante nombrar a Ishtar, diosa dedicada a la guerra y el amor; Sin, deidad a la que se le atribuía el astro lunar; Enlil, de esta manera se denominaba a la deidad que gobernaba el aire; Marduk, este era el dios más importante para los babilonios. Las victorias y el progreso del cual los babilonios fueron protagonistas se le agradecían a él. Shamash, deidad que representaba el sol y la potencia de este astro; Anu, dios que representaba el cielo. La educación de los hijos desde la niñez era responsabilidad de las madres. Al llegar a una edad más madura, era el padre quien se encargaba de instruir a los jóvenes. Se les enseñaba las habilidades que necesitarían al caerse o para servir a los templos. Los miembros de las clases sociales altas tenían la oportunidad de ofrecer una educación escolar a sus hijos. No obstante, a estas solo podrían acudir miembros del sexo masculino. Los babilonios tenían un amplio pensum de estudio que incluían el aprendizaje de la medicina, cálculo, astronomía, arte, geometría, culto, música, aritmética, literatura y escritura. Una de las ciencias más famosas en este imperio fueron las matemáticas. El Código de Hammurabi, datado hacia el año 1700 antes de nuestra era, representa exactamente eso, al rey Hammurabi de Babilonia, recibiendo de Shamash, dios del sol y la justicia, las reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes. Consta de un prólogo, 282 leyes y un epílogo donde se regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal, basado por lo general en la conocida ley de Taylor, o lo que es lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. La pena de muerte era frecuente, aun para delitos menores, como la vagancia o los falsos testimonios, entre otras cosas. Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Fernanda Santos Ramos y la etapa que me tocó explicarles es la etapa de los griegos, que abarca del año 500 al 200 a.C. A los griegos se les conoce como principalmente buenos en la ética, ya sea en su trabajo o universal. Como principal tenemos la etapa de los griegos, que se distinguen por 4 pasos importantes, que son la monarquía, aristocracia, tiranía y democracia. En la primera etapa nos encontramos a la monarquía, en donde el rey era el que lideraba a toda su nación. Como segunda etapa nos encontramos a la aristocracia, en donde solo tenían poder las personas ricas. Mientras que en la tiranía el poder lo tenía el rey, el cual humillaba a sus subordinados. Y por último nos encontramos con la democracia, en la cual se empleó un sistema político democrático para poder elegir a sus gobernantes. De todas las estaciones antes vistas, Grecia era considerada como la mejor, ya que se organizaban correctamente para poder poner en acción sus actitudes. Además de que Grecia era considerado como un lugar de ética y belleza. Entre los personajes más destacados de la administración en Grecia nos encontramos a Pericles, quien nació en el año de 495 a 428 a.C. Pericles se destacaba por su belleza física y su voz. Fue un gran orador, político, general y fue apodado como el Olímpico. Aunque Pericles no fue de gran relevancia en la administración,
Se le conoció por una persona populista. Gracias a él tenemos el monumento Partenón. Otro de los personajes destacados o importantes de la administración es Sócrates, nacido el año de 470 a 399 a.C. Sócrates aporta el conocimiento a través de la observación. Era un pensador y fue uno de los grandes filósofos griegos. Además de que fue maestro de Platón, Sócrates fue padre de la ética, filosofía y pensamiento político. Sócrates se la pasó descifrando por qué la gente se preocupaba por la belleza y la justicia para uno mismo, en lugar de descubrir la verdad. Otro de los personajes destacables en la administración es Platón, que nació el año de 428 a 348 a.C. Platón buscaba el conocimiento a través de actitudes de la especialidad. Platón fue maestro de Aristóteles y además fundó la Academia de Atenas. Y por último nos encontramos a Aristóteles, nacido el año de 384 a 322 a.C. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, además de que Aristóteles nos habla de lograr un estado perfecto. Aristóteles fue uno de los principales en dar sus aportes científicos, lo que llevó a sus sucesores para estudiar cosas que lleven al resultado en un pensamiento de orden. Además, decía que las virtudes y la moralidad se desarrollan al razonar y pensar. Bueno, hablar de la edad antigua es hablar de las 7 civilizaciones que ya mencionaron mis compañeros, que serían la prehistoria, los sumerios, los hebreos, los egipcios, también los babilonios, los chinos y los griegos. Pero lo que voy a hacer yo es resumirla aún más y tocar los puntos más importantes que tiene cada civilización. Así pues, comenzamos. Comenzaremos con la prehistoria. Hablar de la prehistoria es hablar del inicio de la humanidad y también del inicio de la administración, ya que con el humano aparece la administración. Bueno, en la prehistoria básicamente la administración ahí se refiere a cómo cuidaban sus suministros de alimentos, porque en ese tiempo pues era complicado encontrarlos y podían escasear incluso. También cómo administraban se puede decir que sus pequeños grupos donde vivían ellos. También la administración de los armamentos para caza. Eso se podría decir que se puede basar en la prehistoria, ya que no hay mucho de qué aportar. Bueno, como siguiente civilización tenemos a los sumerios. Los sumerios hicieron grandes aportaciones a la administración. Y para empezar, los sumerios fue la primera civilización que tuvo escritura. Y después de esto, los sumerios tenían un sistema de tributario. Básicamente este funcionaba que los sacerdotes de ese tiempo recolectaban atributos de todos los ciudadanos, pero también estos sacerdotes tenían que rendir cuentas sobre los atributos ya recolectados. Y básicamente eso fue lo más importante que pudo hacer la civilización sumeria. Bueno, dejando de lado a los sumerios, continuaremos con la civilización de los hebreos. Bueno, principalmente lo que hicieron los hebreos fue brindar conceptos importantes o principios que actualmente se le conoce como el liderazgo. O también otro concepto importante que nos brindaron los hebreos en su momento fue la organización y la primera normativa documentada. ¿A qué me refiero? ¿Cuál fue la primera normativa documentada? Fueron los 10 mandamientos. Se podría decir, entre comillas, que eran las leyes de los hebreos. Normas que tenían que respetar para no incumplir la ley. Eso es los grandes aportes que nos dan los hebreos: la organización, el liderazgo
y la primera normativa documentada de la historia. Bueno, seguimos adelante con la siguiente civilización. Hablaremos de la cultura de los egipcios. Bueno, los aportes importantes que hicieron los egipcios a la administración, se podría decir que fueron los primeros en poner todas sus actividades en un papel. Ese papel se le conoce como papel papírico. También tener control de la administración en Egipto era prácticamente llevarte a ser un gobernador, ya que administrar era una actividad muy importante en ese tiempo. Otra cosa que podemos resumir, que los egipcios también están ligados un poco con la arquitectura. Se puede decir que aportaron a dos grandes ciencias, la arquitectura y la administración. Otra civilización importante fueron los babilónicos. En ese tiempo existía un rey llamado Hammurabi. Ese rey rendía culto a los dioses, en especial a uno que era el dios del sol. Ese dicho dios del sol viene supuestamente y le entrega un libro, un código al rey Hammurabi. Ese código tenía leyes y se podría decir que en esas leyes venía implementada la ley de impuestos. Era la primera vez que se veían los impuestos. Pero también tenía leyes muy, se podría decir que exageradas, ya que si cometías un error a la hora de llevar la administración y rompías una ley o te equivocabas, básicamente eras sentenciado a la pena de muerte. Ya por aquel pequeño error que cometieras, estabas muerto. Eran un poco exageradas, pero eran los inicios de las leyes, se podría decir, de la administración. Una civilización importante también que aportó mucho a la administración fue China. Más bien fue un hombre llamado Confucio, que en ese entonces era un carpintero que tendía grandes obras y que a su vez llamó la atención de los emperadores. Confucio llegó hacia donde estaban los emperadores, le gustaba su forma de pensar y con el tiempo se convirtió en una persona importante, se convirtió en un emperador. Confucio tenía principios importantes como el organizar, dirigir y controlar. Buscaba la perfección y también Confucio se dedicó a enseñar a los demás. Se podría decir que era una persona un poco noble y tenía leyes que ayudaban a los demás, no tanto como la del rey Hammurabi, que pues ahí tenían hasta la pena de muerte, casi todas las leyes. Confucio también fundó una escuela llamada Confuciana y hizo aportes importantes a la muralla china. Ya como última civilización tenemos a Grecia, una de las más importantes y la más conocida a lo largo de la historia. Grecia era muy ética con sus trabajadores y tenía 4 pasos importantes: la monarquía, la aristocracia, la tiranía y la democracia. Grecia era muy buena en la administración en ese tiempo. Ella se organizaba de una forma casi perfecta y tenía, se podría decir que, pensamientos o ideologías importantes como la belleza, el arte de planear o la universidad, que fue muy importante. También se podría decir que existieron muchos personajes o muchos filósofos importantes, pero entre los que se destaca está Sócrates, Platón, Aristóteles y Péricles. Cada uno hicieron grandes aportes, no solo hacia una rama de la ciencia, sino a varias. Ya con esto cerraríamos todo lo que fue la Edad Antigua y daríamos paso a la Edad Media.
La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendida en el siglo V y el siglo XV. Su inicio se situó en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Dice que en la Edad Media la administración tuvo un mejor desarrollo en su forma de organizarse, porque se delegó autoridad y responsabilidades a personas eficientes. Llegó el crecimiento agrícola y se consideraron instituciones como la Iglesia Católica, que se interesó por el estudio de la administración, siendo así por su forma de organizar y su funcionamiento. Un personaje destacado fue Nicolás Maquiavelo, que a la edad de 29 años ocupó un puesto no muy importante en una organización política militar. Con el paso del tiempo se le encomendaron cargos y llegó a conocer la estructura y organización política de Francia. Maquiavelo fue un notable magistrado. En sus obras no se enfoca precisamente en la administración, pero sí hay pensamientos. El feudalismo en la administración fue el sistema de organización política, social y económica preponderante en la Edad Media. Con el feudalismo se creó un nuevo sistema que permitió el equilibrio y la ayuda mutua entre la realeza y la nobleza, así dando lugar a un nuevo reparto de poder y riquezas. Lo que el señor feudal hacía era poner en manos de un noble, ponía un grupo de tierras para que éste las administrara. Así el señor administraba la justicia, dirigía la política y recaudaba los impuestos. Mi nombre es Fernanda Santos Ramos y a mí me tocó explicar acerca de la Edad Moderna. La Edad Moderna abarca del siglo XV al siglo XVIII. Entre las principales bases de la economía de la Edad Moderna se encontraba la agricultura y el comercio. La agricultura era practicada de forma rudimentaria y entre sus cosechas se encuentra la caña de azúcar, el arroz, algodón y algunos árboles frutales. En la Edad Moderna surgió el humanismo, en el cual las personas aspiraban a ser sabios, ya fueran científicos, filosóficos, doctores, entre otros. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico dijo que el Sol era el centro del todo, mientras que otra aportación fue de Galileo Galilei, que mejoró el telescopio. En la Edad Moderna también surgió el Renacimiento, en el cual su principal base era el arte. Sus principales autores son Leonardo da Vinci, El Greco, Alberto Durero, entre otros. Los cameralistas eran personas consideradas sabias, hablando de conocimiento, quienes daban consejos a los altos mandos, iglesia y gobierno. También ayudaban a favorecer el crecimiento de un país y estos se encontraban situados en el camer, que traducido es cámara o un espacio cerrado. Los cameralistas fueron el punto clave para que todo fuera favorecido. En el año de 1776 fue publicado el libro de las riquezas de las naciones por Adam Smith, en donde desarrolla teorías económicas sobre la división del trabajo, el mercado, la moneda, la naturaleza de la riqueza, el precio de las mercancías en trabajo, los salarios, los beneficios y la acumulación de capital. El mercantilismo se presenta en los siglos XVI, XVII y XVIII, con ideas económicas para mejorar el mercado interno mediante metales preciosos. En el desarrollo comercial surge en 1701 con el auge comercial de Europa, crece con el contacto del Medio Oriente, Asia y Japón. Y por último tenemos la Revolución Industrial en 1701 que surge como consecuencia de la concentración de grandes capitales y ello sirve para inversiones en la fabricación de maquinarias.
Sir James Stewart es considerado el padre de la teoría de la autoridad. En 1767 establece la diferencia entre gerente y trabajador basada en la especialización. Por último, hablaremos de la administración de la Edad Contemporánea. En la Edad Contemporánea surgieron acontecimientos como las revoluciones industriales, las dos guerras mundiales, y se fueron presentando los avances científicos y tecnológicos. En la administración de la Edad Contemporánea se aplicaron las bases al desarrollo de las ciencias administrativas. Con las necesidades de la época surgieron diferentes teorías, principios y funciones administrativas que, aunque han sido modificadas, tenían un papel preponderante en cuanto al desarrollo del pensamiento administrativo. En lo largo de la época fueron surgiendo personajes muy importantes, como lo fue el inglés James Watt. En 1800 estableció que los procedimientos son estandarizados en la planeación. Él propuso el incentivo salarial, el bono de Navidad, el seguro al trabajador y la utilización de la auditoría. En el mismo año de 1800, el británico Robert Owen reconoció la importancia de los recursos humanos. Este aportó que los trabajadores tendrían que tener un mejor trato y estar en mejores condiciones. En el año de 1832, el británico Charles Babbage diseñó el reparto de utilidades e incentivos. Charles era muy conocido por ser el padre de la computación digital. El 6 de octubre de 1845 abre sus puertas la Escuela Nacional de Comercio, la cual cambia su nombre por el de Escuela Superior de Comercio y Administración el 14 de enero de 1869. En el año de 1856, el inglés Daniel Craig diseñó el primer organigrama. Este lo terminó en 1920. El organigrama era para mostrar la estructura organizacional en los ferrocarriles. El mismo año de 1856, el estadounidense Henry Mackay propuso un sistema de autoridad única basada en comunicaciones lineales y descendientes. Este delimitaba y distribuía la responsabilidad. En el año de 1900, el estadounidense Frederick Winslow Taylor se consideró el padre de la administración científica. En las tareas de la investigación, de la planeación, control y cooperación. En el año de 1901, el estadounidense Henry Lawrence Gantt da a conocer el sistema de salarios de bonificación por tarea. Esto era salario más bono, era igual a un trabajo terminado. En 1910 desarrolló el diagrama de Gantt. En el año de 1916, el francés Henri Fayol propuso 14 principios y en 1921 creó el proceso administrativo. Y por último, en el año 1923, el australiano George Elton Mayon fue el padre de la teoría de las relaciones humanas. Mejoró las condiciones de luz y ventilación en las fábricas.